tenían que ser manejados a través de este recurso importante, porque tenían una visión sistémica del ciclo del agua y una interrelación con sus actividades del ciclo de vida. Una foto que está en la parte izquierda es justamente el templo del agua en el Cusco. Es el templo del agua, el Tipón. No sé si algunos conocen, en donde justamente el manejo desde la parte alta hasta cómo vienen captando el agua, vienen haciendo la siembra y la cosecha del agua, y en estos restos arqueológicos sigue fluyendo el agua en cantidades que cualquier productor en Alto Andino quisiera tener. Pero lamentablemente los ministerios que tienen que ver con el recurso hídrico tienen una visión sesgada. Las normas y políticas solamente están orientadas a su actividad. El Midagri, que se llama ahora Midagri, antes era el Ministerio de Agricultura y Riego, ahora se llama Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene una visión sesgada, solamente orientado el agua para la producción agraria, pecuaria, agrícola y pastoril, que es la forestación. El Ministerio de Vivienda igual, ¿no? El Ministerio de la Cultura, el de Turismo, el Ministerio del Ambiente, tienen una visión sesgada. Si nosotros pudiéramos tener una sola visión sistémica, estaríamos teniendo normas mucho más adecuadas para el manejo de recursos. La siguiente. La siguiente, Jorgito. Jorge Wong. Bien. Voy a pasar estas tres láminas siguientes muy rápido, pero este es un esquema de la cuenca, ¿no? Hay una cuenca alta en donde predomina la erosión porque ya la actividad humana está deteriorando las laderas y por lo tanto las lluvias que caen solamente erosionan el suelo, ¿no? Y ese suelo, esa lluvia con sedimentos pasa por toda la cuenca media, transportándola y se almacena en la parte baja con todos los sedimentos. Y este es el problema crucial de los grandes proyectos de almacenamiento de agua en la costa. Los grandes reservorios como Gallito Ciego, como Majes, como Chancay, como Quirós, el río Quirós en el Piura o San Lorenzo, en donde Hechos, que está colmatado por los sedimentos, porque no se ha trabajado integralmente la parte alta para proteger, plantar árboles, protegerlo, hacer sedimentadores, qué sé yo, y no llenarnos los reservorios con la siguiente. La siguiente lámina. Muy bien. Sabemos que la cordillera de los Andes configura de toda la parte de Sudamérica, ¿no? Desde la parte norte, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta Argentina, y es una columna vertebral. Pero muy pocos manejan este relieve que nos configura la cordillera de los Andes, y por esa razón que no hay un manejo integrado de todas las intervenciones que hay en esos espacios. Por eso nosotros necesitamos, y con esta propuesta que les traigo, es que necesitamos tener un manejo integrado, porque todas las actividades se interrelacionan en la cuenca. Siguiente. ¿No? Y para ello tenemos que planificar los espacios, tanto la cuenca hidrográfica grande, amplia, desde la parte alta hasta la parte de la costa, como también las microcuencas o subcuencas, que son los pequeños espacios que estamos configurando. Por eso necesitamos un plan de gestión adecuado, que la ley de recursos hídricos lo manifiesta, pero para construir ese plan es bien complicado. Sigamos, lo siguiente. Lo siguiente, poquito. ¿No? Como se dan cuenta, todas las acciones en la cuenca son interdependientes, están interrelacionados. Y por esa razón que el ciudadano de a pie, como el alcalde, como el gobernador regional, como el productor de la parte alta, tienen que conocer esto para poder interrelacionarse y no romper el ciclo hidrológico, ¿no? Desde la parte alta de los glaciares, por ejemplo, en el centro del país o en el sur, el hidroeléctrica del Mantaro, que debe tener agua constante para que sus generadores funcionen. La agricultura, los canales de riego, el manejo de laderas, qué sé yo, hasta las aguas potables que nosotros necesitamos en la ciudad. Todo esto está relacionado y el plan de gestión tiene que estar interrelacionado con una visión sistémica. Siguiente. El año 2009
se dio la ley de recursos hídricos. Anteriores a esta existía la ley de aguas. No sé si ustedes se acuerdan. Esa ley de aguas, bastante arcaica, generaba conflictos en donde había repartidores de agua. Y verdaderamente, gracias a esta nueva ley, que es una de las mejores en Sudamérica, se dio. Y lo primero es, que dice la ley, es crear el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Y dentro del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, los espacios o cuencas están manejados por consejos. Hay 29 consejos que tienen que ser creados. Hasta la fecha hay 12 creados y 3 por crearse. La última que está por crearse es la de Cañete, justamente. Ahí está mi amigo Vicente, que está metido ahí como productor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, las cuencas a veces no tienen nada que ver, los límites de las cuencas hidrográficas no tienen nada que ver con los límites políticos de los departamentos o de las provincias o de los distritos. Solamente lo limita el divortium aquarium, o sea, la divisoria de aguas que configuran una cuenca. Entonces, en estos espacios hay que hacer un plan de gestión. Y para hacer un plan de gestión, la ley... ¿Cuánto nos faltaría? Nos falta todavía, desgraciadamente, y por eso seguimos trabajando. Nos faltaría, de acuerdo a algunos estimados, es alrededor de 100, otros dicen 120. Todo depende del ritmo. Hay una voz ahí que interrumpe, por favor. Fíjense ustedes, la ley dice que los consejos de cuenca tienen que estar promovidos por los gobiernos regionales, los gobiernos locales e integrados por las organizaciones de los usuarios del agua agrario y del agua de usuarios no agrarios, como agua potable, las plantas de agua potable de las EPS, como CEDAPAL, como CEDACA, qué sé yo. Los colegios profesionales, representantes de los colegios profesionales, las universidades privadas y nacionales, si hay en los espacios comunidades campesinas, proyectos especiales, y la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector de la gestión de los recursos hídricos, según la ley, pero lamentablemente fue creada adscrita la siguiente gordita. Entonces, fíjense ustedes, esta Autoridad Nacional del Agua se descentraliza como un abanico en 14 autoridades administrativas del agua. Y dentro de esas autoridades administrativas del agua hay 69 administraciones locales del agua. Se pueden imaginar, ¿no? Entonces, por otro lado, no tiene una capacidad técnica. O sea, ¿por qué le digo que no tiene capacidad técnica? Porque el ANA tiene que hacer un balance hídrico en una subcuenca o una microcuenca para poder autorizar los derechos de agua de un usuario que solicita. Y en muchos lugares autoriza el recurso hídrico mucho más de lo que la microcuenca tiene. Se puede imaginar. Entonces ahí es donde hay que hacer los turnos, la cantidad de agua no llega, qué sé yo, ¿no? Entonces hay un problema que hay que solucionar administrativamente hablando, la siguiente. Pero también en los espacios pequeños como las microcuencas o subcuencas, que también sí está configurado casi exactamente igual a los consejos, se ha adicionado un tema que es la mancomunidad. ¿Por qué? La mancomunidad porque los gobiernos, por ejemplo, provincias tienen que entrar en mancomunidad para poder direccionar y dar las políticas y dar las autorizaciones del manejo hídrico en ese espacio. Pero hay un problema de que muchas microcuencas son subyacentes unas a otras. La siguiente gordita. De tal forma que, por ejemplo, en la cuenca del Jequetepeque-Saña, que es la que nos corresponde de Cajamarca hacia la costa, y la cuenca del Marañón, que es la que da la vertiente del Atlántico, hay varias microcuencas que se subyacen y que verdaderamente no se puede hacer un plan de gestión. Se tiene que determinar justamente estrategias para poder determinar políticas de manejo de recursos hídricos. Entonces, para hacer una buena gestión del recurso hídrico necesitamos un buen plan concertado de gestión de este recurso.
Pues bien, todos los elementos de la cuenca, como habíamos estado viendo en una lámina anterior, están vinculados. Pero cualquier intervención altera de alguna manera la cantidad, calidad y continuidad del agua. O sea, el agua, si bien es cierto, nosotros nos hemos acostumbrado a abrir el caño y sale, pero no sabemos qué está pasando en la parte alta de donde viene. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en alguna intervención para poder tener una continuidad del agua. La siguiente. Entonces, ese plan de gestión que está encargando la ley al Consejo de la Cuenca, hasta ahora, por ejemplo, yo he estado actuando en la cuenca, fui representante por SEDACAR, en la cuenca del Tequetepec y Saño. Año y medio nos hemos demorado en organizarnos, ¿se entiende? Y asesorados incluso por el Consejo de Cuenca de Lambayeque. Entonces, necesitamos conocer muchos instrumentos para organizarnos, para actuar, para poder capacitarnos, para poder direccionar los diferentes espacios del plan, etc. O sea, es bien complicado. La siguiente. Este es un esquema que normalmente yo lo uso académicamente. Es bien complicado, uno de los puntos es una clase, pero lo he traído para que ustedes tengan una idea de cómo debe fluir este proceso para tener el recurso hídrico y los servicios que pueden determinar el accionar en estos ecosistemas altoandinos para finalmente tener una producción de beneficios y costos que justamente el superávit del recurso hídrico genera la seguridad hídrica. Pero teniendo en cuenta estos cambios climáticos, ¿no? En donde en las últimas décadas, en algunas zonas, por ejemplo, hay unos deshielos tremendos, como está sucediendo en Ancash, o también la desertificación en la parte del norte, en Cajamarca y Amazonas, en donde básicamente los pisos altitudinales, los pisos agroclimáticos están ascendiendo. En donde antes, por ejemplo, yo cuando vine a Cajamarca el año 73 y luego 74 me quedé a trabajar, yo no podía cultivar maíz sobre los 2500. Ahora encontramos maíz cerca de los 3000 metros. O sea, ha cambiado el piso agroclimático. Y por lo tanto, el agricultor, ¿qué cosa hace? El agricultor acá es ganadero y lo único que hace es sembrar pasto para tener más animales en la parte alta, ¿no? Sabiendo que Cajamarca la soportabilidad de los pastos es 1 hectárea por cabeza de ganado. Y aquí a los productores, los pecuarios, le meten 5, 10, 15 ganados en 1 hectárea, por lo tanto lo que están terminando de comer son piedras, ¿no? Entonces imagínense ustedes que la zona se está erosionando y se está desertificando, que le llamamos nosotros. La siguiente. Estos puntos los voy a resumir muy, muy brevemente para no cansarlos, pero es necesario mencionarlos. ¿Por qué? Porque en estos ecosistemas altoandinos, en donde Cajamarca es parte de ellos, hay toda una función ecológica ambiental y que genera servicios ecosistémicos, pero todos ellos requieren de agua. Y una vez satisfechas el recurso hídrico para hacer esas actividades, esas funciones, es donde con los servicios generamos los beneficios y el superávit es la seguridad hídrica. La siguiente. Pero esa seguridad hídrica es la base fundamental de las otras seguridades. Algunas décadas pasadas hablábamos de los proyectos para la seguridad alimentaria, pero la seguridad alimentaria no podemos lograrla si no tenemos seguridad hídrica, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, la seguridad en salud, ¿no? Si no tenemos seguridad hídrica, no vamos a tener seguridad en salud. En Piura, por ejemplo, vemos de que hay una escasez tremenda de agua y la población almacena agua y por lo tanto esa agua almacenada, como es termorregulador el agua, genera parásitos, ¿no? Y tenemos enfermedades como el dengue, qué sé yo. O nuestras barriadas también, ¿no? En la zona de Lima, partes en donde no tienen agua, el agua es el elemento más caro. Un barril de agua está entre 50 y 60 soles, que le dura 3, 4 días. Imagínense ustedes, solamente utilizan para tomar y para hacer sus alimentos. Mal le podríamos decir que se laven las manos todos los días, ¿no? Para evitar el tema del virus. Entonces,
Obviamente hay todo un problema, hay un conflicto que necesitamos resolver si no tenemos seguridad hídrica. Lo siguiente. ¿Qué visión tenemos de los ecosistemas altoandinos? Tenemos desde un ecosistema totalmente degradado, como vemos en la fotografía de la izquierda, ¿no? En donde antes discurría agua, como vemos ahí, pero ahora está totalmente. Muchas personas, muy buen momento de hacer. Yo creo que esto es una cosa íntima, muy personal. El Estado tiene la responsabilidad. ¿Me escucha? Para dar la vida a todos. Vicente, ¿me escuchas? Hay yo no soy una religiosa, soy un respetuoso. Estamos escuchando a Enrique Elías ahí. Pero ¿Por qué? No se escucha. Ya, ¿ahora me escuchan? Adelante, Eduardo, adelante. Ya, por Correcto. favor. Ya, para avanzar, porque hay varios temas que quiero terminar esta parte teórica para poder avanzar en la propuesta propiamente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en la fotografía central, a pesar de que tenemos glaciares, ya los glaciares, los nevados están desapareciendo. Sin embargo, tenemos siempre algunas lagunas que son producto de hielo, ¿no? Y una ladera, una parte altoandina con bastante vegetación, en donde justamente las lluvias se infiltran acá y tenemos ese verdor. Y este es el colchón hídrico que necesitamos en las laderas para poder, no solamente con reforestación, sino también con pastura. La siguiente, Jorgito. En el norte tenemos esto que es un sobrepastoreo, porque como le decía, ya no hay pasto, ¿no? Ya el suelo no retiene agua de la lluvia, y es más, se están formando cárcavas que le llamamos o quebradas, desde las partes altas hacia la parte baja, como vemos en la fotografía de la superior derecha, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esto es un deterioro del ecosistema. La siguiente. Estos valores de los ecosistemas permiten justamente desarrollar los servicios que el agua proporciona si es que están bien llevados. Y estos valores del recurso hídrico no solamente está promovido por una infraestructura que nosotros necesitamos hacer, sino que los servicios generan justamente un superávit para poder llegar a la seguridad alimentaria. Pero necesitamos mantener el funcionamiento del ciclo hidrológico. Y este mantenimiento justamente va para cumplir los ciclos de vida de las actividades humanas, como también las obras y las actividades pecuarias y todo ello, incluyendo la naturaleza, porque definitivamente nosotros no le dejamos agua para que la naturaleza siga viviendo. Y si nosotros vemos de que la naturaleza tiene un ecosistema saludable, pues hay facilidades favorables para poder tener migraciones y repoblamiento, como sucede, por ejemplo, en Porcón, en donde ha habido repoblamiento de vicuña. Muy, muy interesante. Pero también las aves migran. Nosotros aquí en Baño del Inca, en ciertas épocas, tenemos garzas que vienen de la costa, ¿no? En grandes cantidades. Entonces, fíjense ustedes, los servicios son de dos tipos, servicios directos y servicios indirectos. En ambos tenemos los servicios de regulación, que son los que determinan la satisfacción del recurso hídrico de forma inmediata y prioritaria, como el caso del agua poblacional, o servicios de suministro y servicios culturales, suministro para industria, la minería, etcétera, ¿no? Pero en todas ellas requerimos de un agua en calidad y cantidad, una regulación de las escorrentías para que no haya sedimentos, ¿no? La sedimentación y las cargas de nutrientes que sean separadas para poder enriquecer el suelo, ¿no? Un control de erosión de las partes altas y una regulación del clima local, ¿no? Incluyendo la captura de carbono, como vamos a ver más adelante. La siguiente. Pues esta infraestructura verde es
justamente lo que nos va a determinar los beneficios y tanto los servicios que estamos hablando, ¿no? Una reforestación y conservación de la cobertura vegetal es justamente lo que llamamos nosotros la siembra del agua, ¿no? Que tengamos el colchón hídrico en la parte alta para que las lluvias se fijen ahí y que por escorrentía o por filtración se vaya almacenando estos colchones, ¿no? Y genera una serie de beneficios, que una de las más importantes es la mitigación de las inundaciones, ¿no? O la regulación de la producción de agua, o sea, es la recarga hídrica. Y como co-beneficios importantes, hay muchos, pero uno de los más importantes es que tenemos ecosistemas saludables, ¿no? El ambiente es favorable para asentamiento animal, como le decía, el repoblamiento de auquénidos, o también el asentamiento humano, ¿no? Captura de carbono. Esta captura de carbono es importante porque últimamente la actividad industrial y la actividad humana eran dos. Entonces el dióxido de carbono es capturado justamente por el área verde, ¿no? Por la biomasa de los árboles o de las, ¿cómo se llama? Lagunas, todo espacio espejo hídrico que pueden encontrar. Y también la cosecha del agua con una serie de infraestructura que vamos a verlo más adelante, en donde podemos nosotros tener la regulación de esta recarga hídrica y obviamente el suministro, ¿no? La siguiente, y también como beneficiarios la seguridad alimentaria. Y la restauración de humedales y bofedales, que son estos lagunas, espejos de agua que se forman en las partes altoandinas, y que justamente esta restauración de los ecosistemas y almacenamiento de captura de carbono. Pero también igual los espacios verdes, ¿no? Nosotros vemos que hay normativas en donde toda urbanización debe tener áreas verdes, no solamente para poder tener un área de recreación, sino también que es una producción de un control térmico que produce el agua, ¿no? Porque hay espacios, hay, ¿cómo se llama? Le llamamos islas de calor, en donde justamente estos parques justamente liberan un poco de humedad para poder eliminar estas islas de calor. La siguiente. Y también de ruido, ¿no? La siguiente. Con esto termino la parte teórica, pero esto lo traía porque es un proyecto que se viene ejecutando desde hace 5 años y que obviamente tiene financiado por la GWP, la Global Water Partnership, de la cual soy miembro, y CEDAPAL. Esta es una cuenca, la cuenca del río Santa Eulalia, y con los afluentes de la cuenca del río Rímac, ¿no? Que viene manejando desde la parte alta, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Manejar las lagunas y bofedales en la parte alta, proteger los bosques relictos, o sea, con especies nativas, y manejar el sistema fluvial y el sistema poblacional, porque en los puntos negros ya hay asentamientos humanos en donde hacen uso del agua y por lo tanto necesitamos regular esos sistemas, ¿no? Y aguas abajo está toda la metrópoli del área de Lima, en donde obviamente ya hay escasez de agua y por lo tanto este es un proyecto que va a afianzar justamente la planta de tratamiento de CEDAPAL para poder proveer de agua constante y también en las áreas urbanas. Una preguntita, Eduardo. Esa franja roja en el gráfico superior, ¿qué significa? Este es un área de intervención para cultivos, ¿ya? En donde también Ya. el agua no solamente va a ser para recurso poblacional, sino también para, ¿cómo se llama? Agricultura. Agricultura, el uso, aquí en uso de los beneficios en la parte interior, puede decir uso agrícola y uso doméstico de agua limpia, ¿no? Y también turístico, ¿no? También turístico, ¿no? Bien, la siguiente. Esta es una llave fundamental porque sin esto no podemos hacer gestión integrada de recursos hídricos. Y por eso nosotros, al poder saber que los servicios y la conservación de los servicios ecosistémicos tienen que darse sí o sí, nosotros debemos también integrar transsectorialmente a todos los que deciden sobre los tomadores decisorios y también los actores de cambio social, tanto educación, salud, finanzas, qué sé yo, para poder tener un entorno propicio, que sus roles institucionales estén apuntando al recurso hídrico y con instrumentos de gestión que nos permitan satisfacer y asegurar el agua a los diferentes
usuarios que le llamamos, que es el agua poblacional, encadenado con el agua para la producción alimentaria, encadenado con la producción energética, encadenado con la naturaleza que requiere de agua y con otras actividades como la minería, la industria y todo ello. Si esto se da, podemos apuntar a que vamos a tener seguridad hídrica con agua de calidad y cantidad suficiente y también adaptando y minimizando los cambios climáticos que pudiéramos tener en el futuro. Y tener un desarrollo humano y económico sostenible para en los espacios en los que estamos asentándonos. La siguiente. Aquí vamos a hablar ya de Cajamarca, ¿no? Ubicado en la parte norte del país, ¿no? En la Sierra Norte, ¿no? Con una altitud que va de los 350 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200 en donde está extrayendo Yanacocha minerales, ¿no? Y las precipitaciones en las últimas décadas están cambiando significativamente, ¿no? Desde los 380 milímetros al año hasta los 1.500 milímetros al año de precipitaciones, ¿no? Entonces, obviamente, los cambios climáticos se están dando muy fuerte en estas zonas, ¿no? La temperatura también varía de 8 grados a 24.7 grados y la humedad relativa promedio de 72%. La siguiente. Y esto lo vamos a pasar más rápidamente porque son fotografías para tener una idea ilustrada de qué cosa queremos. Esta es las zonas altas de Cajamarca. Esto se llama la zona de las lagunas del Alto Perú, que han habido una serie de conflictos para poder proteger estas lagunas porque básicamente son la base fundamental de los ríos que van unos al Pacífico, como el río Rejo, que va a la provincia de San Pablo y se desemboca en el río Jequetepeque. Y también hacia el otro lado, hacia el Marañón. Los siguientes espacios están el área de expansión de Yanacocha y más allá, Conga. En Conga, las lagunas son mucho más inmensas y justamente generó un conflicto social hace unos años en Cajamarca porque se pensaba de que al extraer el mineral que estaba debajo de las lagunas, iban a dejar sin agua a Cajamarca. Pero manejándolo técnicamente eso no iba a suceder. La siguiente. La actividad pecuaria está justamente en manos de pequeños productores, familias campesinas que solamente tienen un ganado criollo cuya producción es de 1 a 5 litros vaca día, ¿no? Bajísimo, por debajo del promedio nacional, que está en 8. Y realmente están sobrepastoreando en esta parte alta, por ejemplo, tienen algo de pasto y ellos quieren sembrar pasto hacia arriba para poder tener mayor cantidad de ese ganado. La siguiente. Esta es una vista panorámica de la granja Porcón. La granja Porcón, como yo le decía, es una cooperativa de servicios. Ya tiene bastantes años que llevó la herencia esta cooperativa de lo que era, ustedes se acuerdan, hace muchos años, los ESIPA, con S. Los ESIPA eran centros de investigación financiados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿no? Y se crearon uno en la selva, otro en la sierra y otro en la costa. Y la de la sierra justamente fue en Porcón, ¿no? Entonces, luego con la reforma agraria, esto se convirtió en cooperativa y hasta la actualidad se viene trabajando el tema forestal, el tema ganadero, el tema agrícola. Y este es el poncho verde que Pablo Sánchez lo denominó porque en la parte alta nosotros tenemos justamente los árboles, ¿no? El ingeniero Pablo Sánchez, una vez que terminó sus estudios en La Molina, porque él inició sus estudios cuando era escuela de agricultura, y luego terminó cuando esto se convirtió en escuela, la Universidad Nacional Agraria La Molina, y vino a hacer sus actividades profesionales en la granja Porcón, en la cooperativa, justamente. Y él aquí inició la reforestación. Actualmente hay más de 19.000 hectáreas reforestadas, con pinos, eucaliptos y una serie de especies de cipreses, y actualmente ya está en extracción de tantos años, ¿no? Y verdaderamente, la siguiente, se ha convertido esto en un ecosistema favorable para el repoblamiento de las vicuñas, ¿no? Ahora las vicuñas ahí se crían libremente, ¿no? Y se reproducen libremente también, ¿no? La siguiente.
Y este colchón hídrico, fíjense la cantidad de agua que se escurre, no solamente por esta parte, sino por todos los lugares de cerros en donde hay reforestación, ¿no? Y esta agua no solamente se usa para la actividad agrícola, sino también para la piscicultura, se crían truchas y también la recreativa turística, ¿no? La siguiente. La siguiente. Y fíjense ustedes que esa agua ha permitido, porque tienen una serie de canales bien diseñados que irrigan grandes áreas de pasto. Y hay una ganadería, tanto vacuna como bovina, intensiva, perdón, que va a permitir justamente una producción muy estable de estos productos pecuarios, ¿no? La siguiente. Y la ganadería ya es de raza, ¿no? O sea, acá tenemos de ganados de diferentes razas, como los Christopher, el etcétera, que tienen pues rendimiento de 16, 18 litros vaca día, ¿no? Entonces se pueden imaginar la diferencia con ganado criollo. La siguiente. En la parte baja, la agricultura, ¿no? Cultivo de tuberosas, etcétera. Entonces se configura el poncho verde, que es, valgan verdades, está bien definido por Pablo Sánchez y se han creado con esta propuesta del poncho verde, el proyecto silvaropecuario que yo les decía, que fue con la cooperación belga de la década del 70 y que a través de la Junta del Acuerdo de Cartagena se ha hecho un manual del silvaropecuario de 13 tomos y que obviamente está descrito todo pormenorizado de todas las actividades que se hacen, no solamente naturales, sino también de actividad humana en los asentamientos de los campesinos para la parte agrícola, la parte artesanal, etc. Es la siguiente. Fíjense ustedes, este es el poncho verde con diferentes tipos de verde, ¿no? La parte alta forestal, la parte media pastos y la parte baja hay agricultura, que no se ve en este momento, pero que es un poncho con diferentes colores, ¿no? Y que realmente está bien detallado y bien definido por nuestro mentor, el ingeniero Pablo Sánchez. La siguiente. Y el aprovechamiento de este bosque en madera, no solamente en madera, sino también en la parte baja se genera una población de hongos comestibles del género Boletus, que indudablemente también mayores ingresos que le da a la cooperativa. La siguiente. La siguiente. La extracción de madera, obviamente, todavía no pases esta. Pasa la anterior. Ya te está funcionando ya la tecnología. Lamentablemente digo, porque los árboles están haciendo tal arrasa de los bosques, y incluyendo las áreas de protección, en donde justamente están los acuíferos. Y por lo tanto, esta madera se la están llevando a la costa para hacer los tableros aglomerados y nos están dejando sin bosque y sin recurso hídrico en Cajamarca. Siguiente. Pues bien, hasta aquí la parte teórica. La siguiente. La siguiente, grupo. Pues bien, este gráfico que lo traigo acá, realmente parece un dibujo de colares, pero es un diseño que lo hemos discutido tanto el equipo que hemos ido conformando para este trabajo de siembra y cosecha del agua, y que indudablemente es un sueño que en los años 80 hayamos estado visualizando de cómo la última gota que cae de lluvia en la ladera es la que se captaba. Tenemos que firmar en Keller para que podamos estar como socios fundadores, porque era hasta hay un ruido ahí, 1 de marzo. Porque hay un ruido que no me deja hablar. Ya. Entonces, fíjense, este es el esquema del poncho verde de la actividad silvaropecuaria y que es planificado a través de cada familia que tiene el recurso hídrico a través de un micro reservorio o unifamiliar o multifamiliar o realmente planificación de cultivos, de ganado. Y esto lo vamos a ver visualizado como hecho en el video que vamos a pasar dentro de un momento. La siguiente. Tenemos que saber
justamente la infraestructura que conlleva a cosechar, a sembrar y cosechar el agua. De diferentes actividades, embalses, ¿no? Mejoramiento de cochas, reservorios, lagunas, bosques, andenes, hasta terraza de formación lenta que vamos a ver a continuación. La siguiente. Aquí están. Entonces vemos las cochas, que son los pequeños espacios o espejos de agua que se forman naturalmente dentro del escurrimiento de las partes altas del agua. O las amunas, que son justamente los canales en donde nosotros conducimos el agua para poder almacenarlo. O las acequias de infiltración, que son curvas de nivel, acequias a curvas de nivel, para que el agua de lluvia se almacene, no discurra en las laderas, evite la erosión y se infiltre el agua. O diques, ¿no? O manejo de bofedales, o forestación, ¿no? Entonces, y terrazas de formación lenta, como que la tenemos en la parte inferior, en donde el sedimento se queda a un gavión de piedra, y así vamos el gavión elevándolo cada vez que se aumenta el sedimento. La siguiente. La siguiente. Bien, la cosecha del agua es a través de una infraestructura como diques, lagunas, microreservorios, micropresas, y también el uso eficiente del agua a través de irrigación presurizado con agua por aspersión o agua, riego por goteo, que también le llamamos, y lo vamos a ver en el video. La siguiente. La siguiente, Jorge. Bien, pero no es tan fácil reforestar las laderas o las partes altas. Ahora, antes tal vez había facilitado, porque antes las grandes áreas en las partes altas tenía 1, 2 o 3 propietarios. Ahora tiene una gran cantidad de propietarios que ya por herencia los hijos se han hecho dueños, los nietos, etcétera, y se han subdividido. El minifundio es uno de los problemas más graves en Cajamarca y también en las sierras del país. Convencer a toda la población a que nosotros necesitamos cubrirlo con pinos o con otras especies de forestales es bien difícil, y hay que convencerlos y capacitarlos y tener mano de obra para que ellos mismos puedan. La siguiente cosa. Vamos a pasar un poco más rápido porque esto es ilustrativo realmente, y vamos a la siguiente. Ahora, técnicamente necesitamos capacitar al campesino que va a tener plantaciones. Fíjense ustedes, al fresbolillo, llevando una tecnología, ¿no? Para poder hacer la plantación, ¿no? Triangulando la plantación para luego tener ¿cómo se llama? Luego de 6 años, sacar los intermedios y dejar los árboles solamente para madera, ¿no? Y el transporte y la plantación misma también tiene su técnica. No se planta así nomás en cualquier lugar, sino el hoyo tiene que estar la tierra inoculada con porrizas para que el pino progrese. Aquí, por ejemplo, esta foto inferior central, vemos a Néstor Mendoza, un colega que ha sido mi alumno y que ha hecho un trabajo fabuloso en Ica y Huancavelica, facilitado justamente por el gobernador regional, que lo vemos aquí al costado, que es Fernando Sillones, ¿no? Que era el gobernador regional de Ica, y que con el gobernador regional de Huancavelica lograron tener un acuerdo cuyo conflicto de 50 años atrás han venido sufriendo los productores agrícolas y pecuarios, y que gracias a una serie de diálogos y trabajo de autoridades han podido llegar a tener la hermandad del agua, que le llaman ellos, y que obviamente ha permitido de que todo el agua que se produce de lluvia en la parte alta está en todas las laderas hasta Ica mismo. La siguiente. La siguiente, Jorge. Fíjense ustedes cómo ya la ladera se va llenando de árboles y también de pastos, ¿no? Entonces, y también corrigiendo un poco la quebrada, ¿no? Y manejando los puquios y la... Fíjense ustedes en la parte derecha, la foto derecha inferior, ya comienzan a construirse los reservorios de agua, ¿no? Ya está discurriéndose. ¿Por qué?
porque las amunas y todo eso se va mejorando y conduciendo el agua hacia esos reservorios. La siguiente. La siguiente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, ya lo pasé. Bien. Fíjense ustedes cómo ya se va mejorando el ambiente, ¿no? Con los árboles, los pastos que van creciendo en la parte inferior de las plantaciones, y cómo hay que hacer mantenimiento y mejoramiento de estos árboles, porque no podemos dejarlo libremente que crezcan. Hay que podar las ramas. Eso es lo que está explicando acá Néstor Mendoza, cajamarquino, que ahora está por las partes sureñas, y se le conoce por el gran sombrero cajamarquino que él siempre lleva, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este colega eh, ha hecho un trabajo no solamente técnico, sino social y político, porque definitivamente el llegar a esos acuerdos se requiere de mucho trabajo político para poder tener el conocimiento técnico. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bien, entonces fíjense ustedes cómo se comienza a hacer los reservorios impermeabilizándolo con arcilla, o se infiltra el agua que se va a almacenar, o con geomembrana, que es lo que actualmente se está haciendo también acá en Cajamarca, ¿no? Lamentablemente, cuando se utiliza geomembrana, no podemos criar peces, ¿no? Porque es bien difícil que se acostumbren con ello. Pero sin embargo, el almacenamiento de agua es significativo para poder utilizarlo en la parte baja en la agricultura. El siguiente. Vamos a pasarlo un poco más rápido, ¿sí? Bueno, aquí están las inauguraciones, ahí está Sillonis, orgulloso del trabajo que ha hecho concertado, ¿no? Y la gran cantidad, fíjense ustedes, qué cantidad de reservorios que se pueden hacer en una ladera que indudablemente antes era totalmente seca y ahora puede tener la posibilidad de verdearse, ¿no? Lo siguiente. Bien, entonces aquí hay un manejo de cochas, hay un manejo ya involucrando a las comunidades de la parte alta de Huancavelica, en donde ya ellos ya saben de que cualquier espejo de agua tiene que ser aprovechado y almacenado y protegido, ¿no? Y también se hacen diques y una serie de trabajos de cosecha del agua. La siguiente. La siguiente, Jorge. No, él ha retrocedido. La siguiente. La siguiente. Sigue adelante. Bueno, también se utiliza para hacer piscicultura y también recreación, ¿no? Esto también es importante. Sigue nomás, sigue, adelante. Bueno, no solamente es cuestión de hacer microreservorios y aprovechar el agua, sino también hay que capacitar a pequeños agricultores en hacer policultivos, en mejorar la ganadería, no solamente a vacunas, sino también a eugenios, animales menores como los cuyes, y también aprovechar la agroforestería para plantar arbustos forrajeros, que hay bastantes, y también la transformación primaria de los productos del campo para poder alcanzarlos al mercado. La siguiente. La siguiente. Bien, hay otras prácticas de siembra y cosecha del agua que también, obviamente, Néstor Mendoza ha aplicado, teniendo ya el recurso agua bastante solidificado, como son represas en la cuenca alta, ¿no? Como vemos allí, ¿no? Pero ya esto ya es ingeniería, ¿no? Ahí ya la dirección de infraestructura del gobierno regional están actuando allí. La siguiente. La andenería, que es fundamental, ¿no? Pronamach, como yo le decía, avanzó bastante a nivel nacional en hacer andenes, pero lamentablemente desapareció en el tiempo. Lo siguiente. ¿No? Estas son las acequias de infiltración a curva de nivel,
Y fíjense la cantidad de agua que se almacena en una lluvia, y luego al día siguiente eso se infiltra, otra vez llueve, otra vez se filtra, y la recarga hídrica es sostenida. La siguiente. Y el manejo de los pastos, ¿no? El manejo de los pastos, que obviamente evitar el sobrepastoreo para que no se descubra mucho la ladera y pueda haber erosión. Y este es el manejo importante porque el ganado siempre busca los lugares en donde pastorear, ¿no? La siguiente. Esto también es una recreación de Néstor Mendoza, no lo teníamos pensado nunca, en el río Ica. Él en las fajas marginales o ribereñas ha hecho estas cosas, ¿no? De disipación, le he llamado, que en cierta medida también es una forma de almacenar el agua, en vez de que discurra por el río y termine en el mar, se infiltre y recargue el agua subterránea para los pozos tubulares. Eso es importantísimo. Lo siguiente. Bueno, hay diques que se hacen nuevamente en lugares donde se estrecha la quebrada y se puede elevar el nivel del agua para poder regular y distribuir el agua con mejor eficiencia. La siguiente. También hay cultivo en pozas, donde hay pozas que de tierra que se llenan de agua, luego se distribuye el agua y se queda la tierra húmeda, entonces puede soportar un cultivo, ¿no? El siguiente. No solamente arroz, sino también otros cultivos que solo riego. Fíjense ustedes, este es un ejemplo de cómo se protegen las áreas de captación de agua y cómo ocurre así una laguna para poder tener ampliación de la frontera agrícola con el área bajo riego. Tenemos una guerra en la parte de abajo, ¿no? Lo siguiente. Y esta es una forma visualmente, también se ve el radical de tener un terreno sin agua con un terreno con agua, luego de haber trabajado la fisiografía, el recurso hídrico, el trabajo con los campesinos, etcétera. Fíjense la cantidad de microreservorios que se han hecho en esta zona, ¿no? La siguiente. La siguiente. Hacemos lo más rápido para poder avanzar. Es igual, ¿no? Es igual cómo cambia ya el ecosistema, ¿no? Ya, esta es la última parte, perdón, la seguridad hídrica y la cultura. Como yo le decía, la cultura del agua en el país es muy pobre, ¿no? Con tener agua para nosotros es suficiente, pero no sabemos cómo cuidarlo. Y hace unos años, el ANA nos propuso crear un espacio de instituciones para poder generar la cultura del agua. Y nos financió justamente un consultor y luego creamos la Casa del Agua de Cajamarca con una serie de instituciones de Antenor Flores, que es con quien hemos hecho mayor cantidad de trabajos y estudios para microreservorios multifamiliares, la Autoridad Nacional del Agua, la Global Water Partnership, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Privada del Norte, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Gobierno Regional, que me facilitó reunirlos porque la mayor cantidad de autoridades que convoqué eran mis alumnos míos. Entonces, creamos la Casa de Agua para generar la cultura del agua en Cajamarca. Y hemos hecho una serie de eventos para poder generar esta cultura, la siguiente. Pero nos reuníamos, la Global Water Partnership nos reunía en el ANA para poder desarrollar el plan anual de cómo vamos a plantear la cultura del agua. Y en donde lo lideraba justamente el ministro de Agricultura de ese entonces, y hasta el año 2019 nos reunimos, ¿no? Y aquí al costado está la doctora Nicole Bernet, que trabaja en la Católica, pero es la coordinadora para Sudamérica de la GWP, y realmente aquí surgían todas las actividades de Feria del Agua, que nosotros iniciamos en Cajamarca y lo están haciendo en otros lugares, Foro del Agua, etcétera. La siguiente, ¿no? Que indudablemente nos ha ayudado bastante para avanzar, no solamente a nivel político, sino también a nivel de los productores, a nivel de las universidades, a nivel de los escolares, porque son los escolares y sobre todo los niños que captan rápidamente el conocimiento del agua
y lo transmiten a las familias, a los padres, a los hermanos y todo lo siguiente, en donde obviamente, por ejemplo, la primera Feria del Agua, que fue realizada en el año 2015, el alcalde se compró el pleito y inauguró la Alameda del Agua, ¿no? La Alameda, que es un lugar donde hay una serie de instalaciones de caídas de agua, etcétera, un anfiteatro para poder enseñar ahí la cultura del agua a través de títeres, etcétera. Y realmente están en donde los niños van a recrear conocimiento, etcétera. Y teníamos ahí algunas anécdotas importantes. Por ejemplo, un niño le llamó atención a su padre porque él cuando se afeitaba dejaba abierto el caño. Entonces, indudablemente ya cerrándolo ahorraba bastante agua. O regaba o lavaba carros pues, con una manguera y le dejaba abierto, etcétera, ¿no? La siguiente. Hay concursos también de pintura y de fotografías que anualmente se hacían ya hace como 2 años, con la pandemia ya no hemos podido continuar con esto. Probablemente nos da muy buenos resultados de trabajar estas propuestas, ¿no? La siguiente. Y este año, obviamente, las Naciones Unidas ha utilizado como el agua para celebrar el Día Mundial del Agua, que justamente va a ser el 22 de marzo, son el Día Mundial del Agua a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es básicamente, quiero concluir con algo que estamos trabajando en la Casa del Agua y es lo siguiente, es la huella hídrica, que ya se había venido trabajando por muchos especialistas, uno de ellos Ronald Ancajima, que ha venido trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el ANA y con la Fundación Mundial para la Naturaleza. La huella hídrica no viene a ser sino los litros de agua que uno consume anualmente a través de los productos que requieren de agua, ¿no? Entonces, se ha hecho un promedio de ciudadanos en Lima que consumen 210.341 litros de agua consumidos en productos agropecuarios al año, ¿no? Donde el 60% es agua, ¿no? Pero una canasta familiar en donde obviamente se ha construido como papa, pollo, limón, huevo, plátano, etcétera, y los lugares en donde se producen y cuánto ha consumido de agua esa producción en base a esa canasta de consumo anual. Esto lo estamos trabajando a través del coordinador de la Casa del Agua. Yo resido en la Casa del Agua, pero hay un coordinador, que es el doctor Felipe Figueroa, en donde obviamente ha venido trabajando ya potajes jamarquinos, en donde ha ido trabajando el tema de la huella hídrica. Pues bien, eso es todo lo que quería manifestarle y por favor, la siguiente es el video de 5 minutos, ¿no? Pasa adelante, por favor, la siguiente. ¿El video? Sí, Ok. el video, poquito. Y disculpen a veces las interrupciones, etcétera, porque siempre hay buena voluntad, pero a veces la tecnología nos es traicionera. Si no tiene que cambiar de secretario. No, no, está muy bien, Jorge, ahí. Sí. Está muy bien. Sí. El que está desde Canadá pues, está trabajando el tema, ¿no? Ya, Tanto hablaste que está desapareció el video. Tengo que buscar el video, aguanten. Bueno, no vayas a poner un triple X ahorita, ¿no? Cuidadito. No está Carlos acá. Ah, ya. Aparte del tema que se logró en los últimos años en Ica con Huancavelica, y gracias a un trabajo no solamente político, sino también de mostrar lo técnico, porque los políticos a veces no creen mucho en lo técnico, ¿no? Entonces, hace unos 5 años más o menos, el Ministerio del Ambiente ha propuesto una directriz del MRCE. ¿Qué cosa es el MRCE? Son mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. ¿Qué significa? Que el agua que usa, por decirte, el arrocero en el Jequetepeque, tiene un pago de agua que es a la junta de regantes o qué sé yo, pero ¿cómo se llama? Lo recolecta el Ministerio del Ambiente y lo invierte en la parte alta, ¿ya?
con reforestación, con mejoramiento de canales o qué sé yo, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, ha permitido de que en la zona de Chancay, La Leche, en Lambayeque, que viene utilizando el agua Chota, el río Chota y todo ello, van a financiar la irrigación de Chota. Y Piura también que hace uso del río de agua de Cajamarca, ¿no? De la parte norte, también va a financiar la irrigación de Shumba, ¿no? Shumba es una zona bastante densa en donde están casi la mayor cantidad de agricultores arroceros, pero le falta agua. Entonces, obviamente, hay una retribución para poder financiar ello, ¿no? En Moquegua, hace unas semanas atrás nos estaban convocando al equipo, incluso me invitaron a mí también para entrar a un concurso nacional para poder hacer mantenimiento de los bojedales y humedales de la parte alta de Moquegua y Tacna, ¿no? Entonces, obviamente, ya se está haciendo trabajos a esos niveles para poder mejorar el asentamiento hídrico en la parte alta para poder manejar la parte baja con un recurso bastante adecuado, ¿no? Entonces, hay mecanismos, ya se está dando porque los consejos de cuenca están direccionando en cierta medida estas propuestas, ¿no? Que están dentro del plan de gestión, ¿sí? Entonces, obviamente que lo que tú manifestaste de Ica y Huancavelica era un conflicto interminable y casi muy llegaba a niveles bastante dramáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque era una gran diferenciación, pues, ¿no? O sea, el productor de la parte alta de Huancavelica, el turé, la papa, el oyuco, todo lo que sembraba no tenía tanta rentabilidad como los productores de Ica, ¿no? Con uvas, con manzanas, con flores incluso, y todo ello, ¿no? Entonces, una alta rentabilidad y eso era lo que prácticamente había ese desnivel. Pero ahora todo este recurso, esa pluralía y todo lo que se obtiene con estos cultivos en la parte de Ica, se retribuye a la parte alta. Y por esa razón que ahora se dan cuenta de que teniendo agua tienen cultivo y tienen todo lo que ellos pueden querer, ¿no? Entonces, es básicamente lo que se ha logrado ahí. Ok, el Mundo Pedemonte tiene una pregunta, pero primero pasemos el video, el Mundo. Sí, Ok, no te preocupes. sí. Ok, vamos al video. El video y te respondemos. Sonido, creo. Oh. Un momentito. ¿Hay sonido? Sí, No. amarra a tu perro, Jorgito. ¿Hay sonido? Unos perritos, sí. ¿Hay sonido? Ok. No escucha. ¿No hay sonido? Sí. No. Ok. No, parece que no hay sonido, ¿eh? No hay sonido, ¿eh? No, no hay sonido. Un momentito. Ya con sonido cuesta más. Ah, ya, ahí está la cosa. Más agua, más agua. Agua. Ay, Malupe con agua. Salud. mañana con sonido. Chicos, no se vaya que hay un sorteo de 3 botellas de agua. Ya. A ver ahora. Todo. Ahí tenemos manzanilla, tenemos cedrón, tenemos hierba luisa. Habiendo agua, de todo se siembra y de todo se cosecha acá. Bueno, antes en mi vida, por ejemplo, yo que le digo... Me dedicaba a trabajar para otros. Iba a la parte baja, lo que es el valle, por semanas, a diferentes trabajos. Por ejemplo, como cosechas de maíz, saca de papas. Es que no había, pues, como se dice, esto del trabajo acá, ¿no? Pero ya cuando el reservorio,
ya no necesito ir a trabajar para otros. En cuanto no había este reservorio, tenemos que esperar que baje a los 15 días de arriba el agua, desde arriba la peña, viene acá, a los 15 días. Pero en cambio, cuando ya vino el apoyo, tuvimos el pozo, el reservorio, en el momento que lo necesita la planta, ahí aprovechamos el agua que avanza a crecer. En primer lugar, de repente no tuvimos la iniciativa de hacer un reservorio porque estábamos nosotros acostumbrados lo que es a regar por inundación. Pero al ver el beneficio, como se dice, que se ahorra el agua y también, por ejemplo, el suelo no se erosiona, y entonces como que nosotros nos convencimos e hicimos el reservorio. El reservorio pues ha cambiado completamente porque acá tenemos un turno de canal de 30 minutos cada 15 días. Entonces sabemos que los cultivos jamás van a poder prosperar tomando agua 15 días, ¿no? Por eso era la finalidad de construir un reservorio para poder llenar el agua que viene de la escorrentía en tiempo de lluvia y en tiempo que nos toca nuestro turno llenar y sacar. No, ese poco que se ha guardado en el tiempo de lluvia, poderlo utilizar en el tiempo de estiaje. Mire, el reservorio ayuda mucho y es mejor que el de canal. Claro, porque mire, con el regadío, quizás no lo regaría pero ni una tabla de alfalfa, ni tampoco una tabla de aquí. En cambio con el dispersor sí. Anteriormente el agua o la humedad en la planta duraba hasta 8 días, pero ahora ya no dura igual, sino es que por lo menos la planta ya está seca, a los 4 días ya está seca el terreno. Y ahí es que el agua del reservorio entra a la plantita y lo favorece para que crezca. El clima ya no es el mismo, ha cambiado. Estas son las mangueras del que contiene el riego a goteo. Esta es la manguera principal y este es el aro donde riega cada planta. Con esto se aprovecha mejor el agua. Por ejemplo, le damos lo que es medido el agua a la planta, que como por ejemplo inundación, que se desperdicie el agua. Esto estamos ahorrando bastante el riego, lo que es a goteo. Desde que hicimos el reservorio, ahí sí, como usted lo ve aquí, no falta. Hay de todo y más que todo carne en casa porque empezamos a criar los cuis. Ahí va bastante los cuis para comer y para vender, para los gastos de mis hijos, para la educación, ha sido muy bien. Cultivo lo que es la palta, también lo que es la berenjena y el alfalfa, que por ejemplo con esta alfalfa estoy criando lo que es el cuy. Yo criaba solamente apenas 20 cuy, de esos 20 no podía salir. Con 20 cuys que empecé, estoy por los 600. 600, sí. Mayormente los días sábados es día de pelada de cuy, o faenada como llaman ahora. Entonces, ahí estamos apoyando, pues, ayudando, tibiando el agua ya. Para el domingo, para la mañana ya esté listo para el mercado. O sea que mis hijos, todos, tenemos, como se dice, trabajo en la misma zona, lo que más antes no había. Teníamos que salir por un lado, por otro lado, buscar el trabajo. De lo que antes no teníamos y ahora tenemos de todo, muy fuerte es la diferencia, porque en ese tiempo le digo que pues sembrábamos un cuartito ni un cuarto, un octavo sería de pasto. Verduras casi nada porque no había agua pues, en el tiempo de verano. Cosechar la agüita que manda Dios del cielo y entonces lo guardamos para que avance la placita que será. Si no queda chiquitita ya no hay negocio, no se vende. Y si no hacemos esto, como digo, no hay crecimiento porque tenemos que esperar hasta que venga el agua. Para mí fue, en primer lugar, me dio una alegría, en verdad. Estamos muy contentos. Porque mi señora lleva al mercado, vende y con eso está dentro de la casa. Gracias al esfuerzo, a las ganas que le pusimos a trabajar, el cariño a los animales porque hay que cuidarlo para que aumenten, entonces para que haya más. Gracias a eso estamos así como estamos, porque de cuando iniciamos hasta mi casa un pedacito no había más. Con estas parcelas, y como les vuelvo a decir, la base es el agua, porque si no hay agua no se puede hacer nada. Y agua hay, encontramos que en el tiempo lluvioso hay bastante agua, pero lo que falta es más depósitos y también que se decidan los amigos que todavía no tienen esto, que se decidan a tener su propio reservorio, ¿no? Para que puedan manejar sus cultivos y aprovechar las aguas de escorrentía.
Bueno. Muy bien. Muy breve. Y de esto hay multiplicado muchos agricultores en la Cajabamba, que en la ladera, en el distrito de Condebamba, que es uno de ellos, también en Huamachuco, acá en Baño del Inca, en San Marcos, en fin. O sea, prácticamente es que el campesino primero sepa qué cosa tiene que hacer y él mismo se embarca en hacerlo. O sea, es un una concientización, digamos, ¿no? Eso es. Okay. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, Eduardo, sí, antes de pasar a las preguntas, sí. Quiero agradecerte por tu presentación. Sí. Me parece que ha sido una excelente presentación y te felicito. Edmundo, por favor, la pregunta que tienes. Bueno, antes de nada, un saludo para todo el grupo. Realmente me da gusto que hayas retomado, digamos, estas reuniones, que son muy alentadoras en estos momentos. Gracias. Mi preguntita es, en realidad estoy muy motivado por el título de la presentación, porque sepan de que mi abuela era campesina, mis abuelos, campesinos del Alto Piura, y que es una realidad muy similar a la que estamos viendo en Cajamarca. Y como tal, digamos, siempre una zona desgraciadamente deprimida, a pesar, digamos, del gran potencial. Y cuando vi esto de que el agua, de acuerdo a lo que alguna vez pude investigar, yo quería hacerte una gran pregunta. ¿Existe algún proyecto sobre el manejo de lo que es el bambú, de lo que allá llaman Guayaquil? Mite, pues, tiene algunas características que permiten almacenar agua, permiten cosechar agua, permiten el reforzamiento de las laderas, es decir, tiene una serie de ventajas que de alguna manera, digamos, complementarían lo que nos has expuesto. Me gustaría saber si es que hay algunos proyectos, hay alguna ONG que se haya interesado por el tema, o simplemente está, digamos, en lo que sería, digamos, en el limbo de un nada, ¿no? Esa era mi pregunta. Bueno, muy buena tu pregunta y realmente yo conozco muchos lugares de la parte alta de Piura, por ejemplo, Laco, Huancabamba, ¿no? En donde la configuración de las laderas son muy similares a las nuestras en Cajamarca, donde obviamente se puede hacer el afianzamiento hídrico con esta infraestructura verde que nosotros hemos planteado, ¿no? Por el otro lado de la pregunta de bambú, sí, hay algunas experiencias, pero hechas en la zona de San Martín, ¿no? Te voy a ubicar, porque antes Oscar Orbegoso, que me habló justamente del bambú, ¿no? Y había estado haciendo ensayos, ¿Puedes y dice que apagarlo? desarrollaba muy bien. Sí, me está ¿no? Pero él lo hacía aledaño al cultivo, ¿aló? Él hacía aledaño ¿no? De langostas de agua dulce, ¿no? Entonces, Claro. voy a averiguarme con este colega y te paso la voz, ¿ya? Claro, en realidad el bambú es un complemento perfecto para el almacenamiento de agua, ¿no? Porque entre nudo y nudo, digamos, hay agua. Increíble queda almacenada el agua ahí. Así es, Y de alguna manera permite la reforestación de una manera muy, muy rápida. El crecimiento es simple y muy simple, ¿no? O sea, y realmente Colombia, digamos, es digamos, el líder en el tema, ¿no?
Y Colombia tiene pues una geografía muy similar a la de nuestro norte peruano, ¿no? Entonces por eso es que mi pregunta, y realmente creo que es un tema que deberíamos impulsar, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra? Gracias, de todas maneras te lo agradezco. Gracias, Edmundo. Quería hacer una pregunta. Sí, adelante, Miguel. Sí, Miguel. Gracias. Bueno, primero que todo, Oscar Eduardo, mis felicitaciones por esta excelente presentación sobre un tema que es tan importante como el agua, ¿no? Dos temas que es muy puntual, Oscar, sobre lo que es la represa de Povechos, ¿no? Como tú sabes, o todos creo que de alguna manera o de otra estamos en conocimiento, esta represa fue creada en el gobierno del general Velasco Alvarado, con la idea justamente de que sea, ¿no?, una captación de agua importante para toda esa zona de Piura, que no tenía agua para todos los efectos de agricultura. Entonces, desde su fundación, que estamos hablando ya de cerca de 50 años, si no es más, nunca se ha descolmatizado, ¿no? Ese sedimento que ha venido con el agua desde el Ecuador, con el río Chira, ha ido llenando y llenando esa represa de Povechos, y tengo entendido que en este momento solamente ya queda un tercio guarda el agua para efectos agrícolas. Ahora, ¿has escuchado, ya que tú estás cerca en Cajamarca, has escuchado de algún programa, de algún proyecto para descolmatizar ese reservorio y aprovechar al máximo esa inversión que se hizo en infraestructura? Mira, yo ya lo había manifestado, que los grandes proyectos de reservorios a nivel no tenían el componente de la parte alta de donde surge justamente el agua y sus afluentes para que se puedan ser almacenados en la represa, ¿no? Te hablé del caso de Gallito Ciego, en donde ya está también igual que Povechos colmatado con los sedimentos, y hubo una empresa, la Nippon Koi, no sé si has oído hablar, hizo un estudio para descolmatizar Gallito Ciego. Y realmente la descolmatización costaba más que el proyecto. O sea, prácticamente es imposible sacar el sedimento de este reservorio. Igual es posible que sea también Povechos, ¿no? Porque no se manejó, porque obviamente el agua viene de Ecuador, pero debió haberse dentro del tratado binacional considerar justamente el tratamiento de dónde surge el agua para poder reservarlo en Povechos, pero no ha habido ese tipo de acción, ¿no? Entonces, obviamente que lo único que se hace es hasta donde tiene el ciclo de vida de los represas ya finalizó, porque no se ha hecho mantenimiento, ¿no? Lo único que han hecho es almacenar el agua, repartir, almacenar el agua y repartir, pero ningún mantenimiento de la parte alta, media y baja en nuestra reserva del agua. Entonces, los estudios han manifestado que sale mucho más caro descolmatizar que hacer un diques mucho más arriba, pero ya con el tratamiento que les he manifestado, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, Antamina nos estuvo invitando para hacer un proyecto en la cuenca del río Guarmey, ¿ya? Desde Aija hasta el mismo Guarmey, porque por ahí paralelamente a esa quebrada, el acueducto que transporta minerales, ¿no?, hacia la costa desde su explotación en Ancash, en Huaraz, hasta ¿cómo se llama?, la costa y tratarlo luego en Guarmey, ¿no?
Y hemos visto justamente que habían 2 quebradas con alto contenido de sedimento. Entonces, básicamente, el trabajo que tenía que hacerse era desde arriba, así como se ha hecho ¿cómo se llama? En Huancavelica, igual tenía que hacerse una hermandad entre Huarmey y la parte alta de la cuenca que está en Ancash, ¿no? Obviamente, los proyectos hidráulicos son muy caros, tanto para la agricultura como para el agua poblacional. Son tan caros que el agua potable es subsidiada en el país. Y en cualquier país es subsidiada, puede pagar prorrateadamente ese costo de una planta de tratamiento o de un represamiento o qué sé yo, ¿no? Entonces es subsidiado. Entonces, fíjense ustedes nomás, el que tú planteas de desclimatización ya prácticamente desborda cualquier proyecto de financiamiento subsidiado. Pero ahí hay algo, cuando todavía estaba PPK en el poder, yo vi un video donde decía que la descolmatación de Poechos traería no solamente un efecto agrícola, ¿no?, a favor, sino un efecto minero. Según él, sus palabras textuales, dijo de que en Poechos había más oro que en Yanacocha, porque esos sedimentos minerales pesados y normales, ¿no? Y por lo tanto era de un interés de su gobierno comenzar con esa fase de descolmatación de Poechos. Entonces se fue PPK y eso quedó en nada. Entonces yo no entiendo por qué esos grandes proyectos tan necesarios, digamos, en el país. Es posible que por ese lado hay que ver el beneficio-costo de ese proyecto, ¿no? Para poder ver si es factible, ¿no? Indudablemente que los ríos, tanto el río, ¿cómo se llama? Chinchipe, que también viene sus aguas de Ecuador, las orillas del Chinchipe, por la zona del puerto Ciruelo y toda esa zona, en la zona de San Ignacio, hay grandes yacimientos en los márgenes del río de oro, ¿no? Entonces es posible de que también en Poechos haya ese mineral. Es más, había como indicador la crianza de paiche, ¿se acuerdan? ¿No? Estos paiches se plantaron en estos reservorios, pero uno a uno han ido muriendo, ¿no? Entonces hay algún componente en el agua que no permite esa fauna, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Pero por favor. sería interesante, si tienes algún estudio, envíamelo. Yo tengo una pregunta. Tengo un análisis que se hizo en su momento sobre la composición del sedimento en Poechos y la importancia de hacer ese trabajo desde el punto de vista económico. Si tú deseas, podemos trabajar. Una primera felicitación a Santisteban, realmente valioso su foco, y creo que está rescatando iniciativas en el Perú. Y yo quería hacer preguntas, y la primera, esta diferenciación entre lo que menciona que es seguridad alimentaria, lo que nosotros hablamos el otro día también de lo que es soberanía alimentaria y de lo que es subsistencia alimentaria, que creo que lo que está reflejado en el patrón de comportamiento de los campesinos, ¿no? Y la otra pregunta estaba ligada al nivel de pobreza de Cajamarca. Teniendo ese potencial, sin embargo, los índices del nivel de pobreza en Cajamarca son muy altos. Entonces, por ahí quería enfocar esas dos preguntas. Otra, que están hablando de la natura del agua. Y lo que históricamente vemos en el Perú, que siempre han utilizado la costa, que es un desierto, con grandes inversiones para represas, para irrigar el desierto.
por intereses particulares, familiares, políticos, ¿no? Pero sin ver las dimensiones, las consecuencias de los mismos, ¿no? Ahora mismo hay dos proyectos que lo que están hablando, y otro más, en que está metido Odebrecht, que estamos sacando un artículo porque de lo que costó 680 millones, ahora es 690, creo. Y ahí está nuevamente la corrupción queriendo usar cosas, este tipo de obras grandes, pero con consecuencias funestas para el país. En la medida que la costa no va a tener agua, porque el agua se está yendo y viene desde la Amazonía, pensar que nosotros tenemos la reserva más de agua dulce más importante del planeta, nos hace tener que mirar que en la costa hay que tener mucho relación para impulsar proyectos que no conducen a una solución, sino al final van a terminar con un problema muy grande. Gracias. Ok. Claro, mira, en Cajamarca han habido una serie de proyectos ya financiados, ejecutados y otros por ejecutarse, como el caso, por ejemplo, de las 100 hectáreas de reforestación, ¿no? Que ojalá he sabido a través del ministerio que antes que termine este gobierno regional se pueda iniciar el proyecto de las 100.000 hectáreas, ¿no? Entonces, pero el problema, conociendo el campo en Cajamarca y seguramente en los otros lugares de la sierra del país, el minifundio es una clave que tenemos para poder hacer esos grandes proyectos de minifundio. Y por otro lado, el tema de la ampliación de la frontera agrícola tiene que estar supeditado al agua. Pero si nosotros no manejamos el tema y ahí viene el problema de seguridad alimentaria que tú hablas. Entonces, yo creo que para trabajar alguna propuesta es necesario capacitar al pequeño agricultor, porque por herencia cada vez se fracciona más el terreno. Antes, una hectárea que tenía un familiar, ahora ya ese familiar ha heredado a sus hijos y esa hectárea se ha dividido en múltiples partes, ¿no? A veces en forma desigual. Pero incluso yo, por ejemplo, conozco el caso de un agricultor de Chota que había heredado 5 surcos. Entonces imagínate que en 5 surcos, ¿qué cosa va a hacer? ¿No? Entonces, toda esa problemática necesitamos conocerla para poder desarrollar proyectos de esa envergadura, ¿no? Aparte de la corrupción, ¿no? Y si nosotros hablamos de un desarrollo sostenible con algún cultivo o qué sé yo, primero tenemos que ver la idiosincrasia del campesino, trabajar, capacitarlo y juntarlos para que haya volumen de producción. Tal vez sea una cooperativa de servicios, no de producción, sino de servicios, y que el gerente de esa cooperativa sea pagado por el Estado, ¿no? Ahí tal vez esa propuesta pueda ser beneficiosa para poder trabajar volúmenes exportables o volúmenes que puedan llegar a un mercado con mejor precio competitivo, ¿no? Entonces, pero por eso digo, necesitamos conocer bien al campesino y qué cosa está produciendo y qué recursos tiene, ¿no? Para poder darle valor y Guillermo, no te escucho. ¿Me escuchas, Eduardo? ¿Me escuchas? Ahora me escuchas. Guillermo, ahorita te escucho. Sí, recién te escucho. Ya. Yo te decía que para hacer eso que te está sugiriendo el señor que te hizo la pregunta, pues tienen que replicar lo que el video que nos mostraste se han hecho, ¿no? O sea, ver cómo parece que el fin es de conseguir agua, de tener su reservorio de agua, va a beneficiar a todos y la
la producción, ¿cómo se llama? Se multiplica en función de que todos van a tener el mismo derecho. Yo te quería hacer un comentario general muy interesante de exposición por el trabajo monstruoso que hicieron el trasvase de agua desde las alturas para Olmos, ¿verdad? Eso es una obra inmensa, costosísima. Y todo lo que señalas tú en tu exposición de aquellos que cultivan en la parte baja, que pagan una cuota por el uso del agua y ustedes se reinvierte eso en las zonas altas de resembrar y qué sé yo. Perfecto. Pero hay algo que a mí, y la palabra, voy a utilizar la palabra del señor Miguel, creo que fue, de la geopolítica del agua. Esto se va a convertir en un arma del futuro próximamente, porque todo el mundo va a tratar de, ya está pasando entre países y qué sé yo. Pero fíjese, todo el concepto desde la siembra de agua, la utilización de agua y al final el agua se va otra vez, la dejamos ir. O sea, es como que nosotros tuviéramos una caja de dinero que es para gastar y que el dinero estamos pensando que el dinero no se va a acabar nunca. El problema en la zona costera, que es la que utiliza ese 62% de agua que tú señalas en tu gráfico, está que nos falta también el concepto de reciclaje de agua, tratamiento de las aguas y utilización de esas aguas para hacer el servicio a lo largo de esa costa que es árida. Estamos dándonos el lujo de seguir votando. Y nadie ha visto y no visualizan eso, no lo querrán hacer, no sé. Mira, te digo, a veces hay programas nacionales que tienen muy centrado el objetivo para poder lograr, como el que mencioné, que era el Programa Nacional de Conservación de Aguas y Suelo, ¿sí? Que fue un programa a nivel nacional. Se trabajó con las tradiciones realizables en la parte andina, o sea, haciendo las actividades en andenería. Pero ¿qué pasa? De que políticamente se desvirtúa y se crea otra institución, se desaparece Pronamas y se crea agro rural. Y agro rural no tiene nada que ver con el programa más anterior. ¿Me entiendes? O sea, no hay continuidad. Por otro lado, ustedes se acuerdan que hubo corrupción o no hubo corrupción, pero ese proyecto surgió justamente de la propuesta de la Granja Porcón. ¿Y por qué? Porque Fujimori, todos los 28 de julio, pasaba su cumpleaños en Porcón. ¿Sí? Y trató de remedar lo que es Porcón y hacer en el centro, en el norte y en el sur del país en cuanto se refiere a los ecosistemas altandinos, ¿no? Son totalmente diferentes. Entonces, eso no funciona así. ¿Entiendes? Por eso te digo, primero tenemos que conocer los saberes tradicionales del campo, donde se alojan los campesinos, para poder realizar trabajos de esa naturaleza, ¿no? Que haya falta de, ¿cómo se llama?, de criterio para poder reciclar y todo ello, o tratar el agua que falta en la costa. Hay muchos proyectos. Sedapal, por ejemplo, está en la zona de Chilca, transformando el agua de mar en agua dulce a través de la ósmosis inversa. Pero esa agua es carísima. Punta Negra, sí. Sí conozco en eso. Punta Negra creo que es, ¿no? Entonces... Sí. ¿Sí o no? Entonces, claro.
Pues el problema político, creo- el problema político, Eduardo, mira, esa planta estuvo para empezar a funcionar hace 5 años. Y Nada. todavía no, nada, ¿no? nada de nada. Entonces, fíjate, ya está invertido eso, ya la planta está puesta, ¿no? Pero... Está gastada, ¿eh? Ya está gastado. ¿No? Ahora, Entonces, fíjense ustedes, en el país hay un montón de propuestas, pero están esperando el sueño de los justos para que se puedan ejecutar, ¿no? Lo que hay otra pregunta, por favor, es Ernesto Centeno, que no tiene audio. Dice, las altas cumbres, los nevados, se están descongelando. Entonces, por consecuencia, las reservas hídricas están disminuyendo. ¿Cuál es el tiempo estimado en que comenzaremos a percibir las consecuencias de esta situación? Dice Ernesto Centeno. Sí, es interesante porque por eso le decía yo en mi conferencia, en la parte introductoria, de que necesitamos trabajar los ecosistemas altoandinos para que el ambiente, podamos mitigar un poco el cambio climático. ¿Sí? Y el cambio climático no solamente es por las reservas hídricas, sino por toda la actividad humana que genera CO2. Y al generar CO2, hay un calentamiento de la Tierra y por lo tanto, que incluso ya está aumentando en grados alarmantes. Y por esa razón que hay los glaciares, de las nieves perennes, se están descongelando. Entonces, obviamente que nosotros necesitamos no solamente las industrias que utilizan combustible fósil sean menos, sino también aquellas industrias que no tienen responsabilidad social para poder trabajar en la captura de carbono con áreas verdes, con espejos de agua que también capturan el CO2. Entonces, hay todo un componente, por eso que necesitamos tener una visión sistémica de por dónde se está caminando el descongelamiento para poder controlarlo, adaptarlo o mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo que no es fácil, pero es convencimiento de todos los lugares en donde hay ese tipo de cosas, sobre todo en la zona blanca, ¿no? La mina Antamina está utilizando combustible, petróleo, y eso es lo que está permitiendo ¿cómo se llama? Emisiones de gases para poder determinar el efecto invernadero que está produciendo en esa zona. Así es. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Eduardo. Para conseguir el algodón para un par de blue jeans, ¿no? Se necesita 1.800 galones de agua. Se utilizan. Para un polo de algodón, ¿no? El material, el algodón, la siembra y todo, se necesita 400 galones. Dime, ¿cómo? O sea, el trabajo que ustedes hacen es conmovedor, idealista, si se quiere, y muy duro. Pero ante estos números, cualquier esfuerzo que ustedes hagan, parece que no va a ir a ningún sitio. Un par de jeans se usa 1.800 galones de agua. Un polo, 400 galones de agua. Son números que realmente aterradores, ¿eh? Es un mal uso del recurso natural. ¿Algo se está haciendo al respecto? Bueno, mira, te digo, tú sabes de que toda producción, no solo agropecuaria, sino también minera, trabaja con el beneficio-costo, ¿no? O sea, si tú vas a producir un jean de un algodón producido en el norte, por ejemplo, en Piura, sale más caro que importar ese algodón en un lugar en donde el costo de producción es más bajo. Pero tú en esas zonas en donde produces algodón, puedes establecer un cultivo altamente rentable, entonces
tú estás haciendo un uso adecuado del terreno y no del producto que estás en cierta medida consumiendo demasiada agua. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a esto, de que cuando tú, yo he observado incluso con estos trabajos de andenería y todo, que tiene un costo de hacer un andén, y el agricultor antes del andén, ¿qué cosa cultivaba? Trigo. Y el trigo no cosechaba ni siquiera. Y ahora sigue cultivando trigo. Entonces, obviamente que el costo de la andenería no le va a repercutir con el cultivo. O sea, no sé si me dejo entender. Tú tienes que cultivar algo más rentable para que tengas no solamente el costeo de la infraestructura, sino también una utilidad para tenerle a su familia o que la producción sea rentable, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esa es la óptica que hay que manejar con tu pregunta, ¿no? Porque de lo contrario, por ejemplo, la irrigación de Chavimochi, por las irrigaciones que hay en el sur para los agroexportadores, si ellos van a utilizar esa agua para producir un cultivo de baja rentabilidad, pues estaría totalmente equivocado, ¿no? Entonces, ellos saben cuál es el mercado y cuál tiene el mayor precio para poder cultivarlo, ¿no? Entonces, obviamente que proseguir con ese mismo esquema de que si tienes agua y vas a cultivar algo que no es rentable, o estás en cierta medida perdiendo rentabilidad indirectamente, estás empobreciendo, tengo que hablar. Entonces hay que buscar, y eso de los chilenos han estudiado ya nuestra costa, nuestra sierra y nuestra selva, y ellos saben en dónde invertir. Ustedes van a la entrada de Sullana y los chilenos han comprado tierras que antes eran desérticas y están cultivando uva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Antes había Parkinsonia, había tamarindo, qué sé yo, y no era rentable, pues, ¿no? Entonces, ellos con una visión de mercado saben lo que van a cultivar, porque invierten, y su riego es por goteo, toda la tecnología. Entonces, creo que eso hay que aprender también, ¿no? Porque no, o sea, no es que toques una y ya, ¿no? Entonces, tenemos que ver no solamente sesgadamente, como yo siempre lo he dicho, sino ampliamente para ver qué cosa estamos haciendo y por dónde está nuestra utilidad y nuestra rentabilidad. Eso es. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor. Sí, Rafa, adelante, por favor. ¿Tu micrófono? Ya. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias realmente al expositor. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? Me ha parecido, primero quiero agradecer la invitación y agradecer mucho más la presentación, porque me ha parecido extraordinaria. Yo no sé si lo que tengo es una pregunta o algún comentario, pero yo tengo la impresión de que este asunto del cambio climático y la desaparición de los glaciares y la desertificación es una fatalidad que difícilmente vamos a poder contener. La humanidad se ha dado cuenta de eso, pero parece que se ha dado cuenta tarde. Y esto tiene un efecto que es logarítmico, digamos. Es decir, el descongelamiento de los glaciares, de los casquetes polares, por ejemplo, va a liberar al ambiente pozos y yacimientos de gas natural que estaban obturados por el hielo, y el metano es muchísimo más enemigo del ambiente que el mismo CO2. Entonces, me parece que estamos llegando un poco tarde a esta discusión y es una pelea que es un poco quijotesca. Es bien difícil que logremos evitarlo. Entonces, lo que yo veo es que el problema se va a concentrar en la agricultura y en la disponibilidad de agua en las zonas andinas. Es decir, a mí no me preocupa tanto nuestro desierto costero enorme, porque estamos al lado del mar. La potabilización o desalinización del agua de mar
es una tecnología que es cada vez más abundante y cada vez más económica. El problema de desalinizar el agua de mar ya no es desalinizarla, es bombearla hasta una altura que permita distribuir. Y entonces todo lo que es el desierto costero inmenso que tenemos, yo creo que la solución, independientemente de nuestra lucha quijotesca contra el cambio climático, va a ser orientarnos hacia obtener el agua del mar. El problema es bombearlo. Lima misma podría tener con una o dos o tres plantas que ya no son costosas para lo que se obtiene de ellas, de ósmosis inversa, para tener agua para la ciudad. El problema es bombearla hasta, digamos, hasta Chosica, hasta los 1000 metros. Ese es el costo más importante. Entonces, yo tengo la impresión de que nuestro problema como país no está tanto en la agricultura de la costa, que además esto del riego por goteo es una cosa que el Perú ha hecho que el Perú se convierta en un... Uno no va a cualquier supermercado que uno vaya en el mundo, las probabilidades son de que el 50% de los espárragos que vea son peruanos. Hace 10 años en el Perú hay frutos que no se conocían. Y hoy día somos los primeros exportadores. No recuerdo el nombre de esta frutita roja que se pone alguna día me acordaré. Que somos el primer exportador del mundo ahora. El hecho que mencionabas de las uvas en las zonas desérticas de Piura con goteo, son cosas que se hacen con estas tecnologías que no son tan costosas. Entonces a mí me da la impresión de que nosotros deberíamos concentrarnos en todo lo que esté encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, porque toda esa zona, es decir, los ríos de la costa no tienen agua porque llueve, sino porque los hielos se van deshaciendo, derritiendo y reponiéndose permanentemente. Porque si fuera solamente cuando llueve, el día que hay sequía, el rímac estaría seco. Entonces, creo que esto no es una pregunta, es solamente un comentario adicional y nuevamente agradezco. Nuestra preocupación debería estar en las zonas andinas, no tan alto andinas, porque tan alto, en Pasco no siembran nada de nada, pero sí Cajamarca, Arequipa, zonas que están demasiado altas para llevar agua desde mar, pero que al mismo tiempo son la fuente alimentaria del Perú. Muchas gracias nuevamente, de verdad, maravillosa presentación, maravillosa. Mi especialidad ha sido el agua siempre desde el punto de vista industrial. Yo enseñé tratamiento de aguas en la universidad, trabajé en eso muchos años, pero desde el punto de vista industrial y el manejo de la química del agua. Pero esta presentación de hoy me ha abierto cosas y me ha mostrado cosas que yo no conocía y de verdad agradezco muchísimo. Nuevamente, muchas gracias. No, Rafael, si quieres alguna información adicional, encantado. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra participación, pregunta, comentario, por favor? ¿Nadie? Yo tengo un comentario, si me permite. Adelante, Miguel. Yo me he quedado un poco impresionado por algunas cifras que nos ha mostrado Oscar Eduardo. Tomé nota inclusive porque, wow, me parecieron bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, de que en el Perú tenemos 159 cuencas hidrográficas, de las cuales solamente 62 se van hacia el Pacífico. Y nuestra costa está, digamos, envolviendo al 62.4% de la población. Y de esa población del 62.4%, que son ya algo así como, qué sé yo, 15 millones de habitantes, solo el 1.8% tienen agua. Sí. Es algo increíble, hermano. ¿Cómo teniendo la Autoridad Nacional del Agua, teniendo instituciones del agua, ¿cómo es posible que se permita que solamente, ni siquiera el 2% de la población tengan agua? Entonces, ahí es donde tiene que haber un plan de gobierno
no solamente por la parte que ya toqué anteriormente geopolítica, sino ya por, o sea, predecir el futuro próximo que tenemos, de darle un punto estratégico dentro de la economía, dentro de las inversiones que hay que hacer. Yo creo que yo no soy de PPK, ni mucho menos, lo nombro nuevamente porque dentro de su plan de gobierno, él puso mucho énfasis de que quería que todo el mundo tenga agua. Lamentablemente sucedió lo que ya todos sabemos, pues, y esto se quedó en nada, ¿no? Pero sería interesante, wow, que no sé si el Ministerio de Agricultura está directamente involucrado en esto del agua, que se tome, digamos, esto como prioridad nacional, mi hermano. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes orientar al respecto, Oscar Eduardo? Yo te diría, mira, he tenido la suerte no solamente de trabajar en el campo, sino también estuve en la gerencia general de SEDACAS, que es el servicio de la EPS de agua y saneamiento, ¿no? Y por ello he conocido casi la mayor parte de EPS, o sea, empresas de prestadores de servicios de agua y saneamiento en el país. Desde Piura hasta Arequipa, no he llegado a Tacna, y en la sierra en muchos lugares. ¿Y saben ustedes la cantidad de agua servida o residual que se bota? Es enorme. ¿Por qué? Porque el agua que entra a una ciudad sale. Se usa y se va. Pero se va contaminada. No sé. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Les decía, de que gracias a que estuve 2 años y medio gerenciando una empresa de prestadora de servicios de agua y saneamiento, conocí a muchas plantas y muchas ciudades importantes que obviamente entra el agua y sale el agua servida. Y en las costas, el agua servida, ¿a dónde se va? Al mar. ¿Sí o no? Si esa agua servida puede ser tratada y tranquilamente llegarla a una clase A3, se puede usar como agua de riego. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos botando en la costa el agua de las ciudades. Eso por un lado. Y por otro, el tema de, les decía que la tecnología también está abaratándose. Decía acá el amigo Rafael Villanueva de que el costo de la planta de ósmosis inversa ha bajado tremendamente, es cierto. Ahora encontramos incluso pequeños equipitos de ósmosis inversa en los supermercados, en Promar, en Sodimac, ¿no? Entonces, yo creo que también es una buena solución en lugares estratégicos poner ese tipo de plan. Pero hay que ver en Israel, en Europa, cómo tratan el agua y no desperdician una sola gota. El río que atraviesa en Europa hay una ley. ¿Y por qué no podemos aplicarla acá? Porque no hay investigación y no hay una infraestructura científica que no se apoya a las universidades. Exactamente. No solamente eso, sino que también la CONFIEP dice que no pueden haber estándares europeos acá en el Perú. Ahora esa es una tontería más grande. ¿Qué quiere decir? Como decir que no tenemos tecnología. Mira, si hablamos de cualquier industria, por ejemplo, yo que he trabajado en la industria textil y de colorantes, nosotros hemos tenido tecnología, los preincaicos, no solamente los incaicos, preincaicos. Entonces, pero nunca se ha estudiado, yo he terminado ingeniería química, he venido a estudiar aquí
química de colorantes. Cuando nosotros hemos conocido, nuestros ancestros han conocido la tecnología del teñido y de los colorantes naturales, ¿no? Ahora se usan los colorantes sintéticos que también contaminan. Entonces, yo creo que lo que se necesita es tratar, ¿no?, de conseguir que se haga investigación, que el Estado y las empresas inviertan en la investigación, porque eso es lo que hacen los países europeos y los países, bueno, y en Estados Unidos. Las empresas deberían de ser parte de la investigación, poner el dinero para la investigación, porque les va a beneficiar a ellos también, pero al mismo tiempo va a beneficiar al país, a los recursos del país que se están destruyendo. Desde que el tiempo que éramos estudiantes sabíamos de la contaminación del agua por las industrias mineras extractivas que nunca han tenido ninguna regulación y que yo sepa hasta el momento, no sé si tienen todavía regulación. Carmen, sobre ese tema, mira, se ha legislado bastante sobre el tema del agua, sin embargo no se aplica. Pero por eso te digo, pero ¿por qué no se aplica? Justamente por decisiones políticas. ¿Sí? Ya, pues entonces mira, estamos por darte un ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. En Cajamarca antes estaban las grandes curtiembres, ¿sí? Para curtir los cueros de los ganados. Se ha trasladado esos curtidores a Trujillo, Tambo de Mora y todos esos sitios, esos distritos. Y contaminaron todas las cloacas y los sistemas de alcantarilla de una gran parte de Trujillo. Fíjense, con el cromo, ¿no? Y tú, Carmen, sabes que el cromo es totalmente contaminante. ¿Sí o no? Entonces, se ha tenido que actuar con las curtiembres para poder hacerle un pretratamiento a esas plantas. ¿Sí? Y se ha podido corregir. Eso te estoy hablando yo de hace unos 10 años. ¿Sí? Yo que he estado ahora en esta empresa de agua y saneamiento, hemos visto que los grifos o los lavaderos de carro tienen sus pozos para extraer el agua y lavar los carros. Pero esa agua con grasa no la tratan, la meten a la alcantarilla. ¿No? Entonces, hay una disposición de manejar los BMA, que son, ¿no?, los valores máximos admisibles para poder, toda industria o toda empresa que trabaja industrialmente el agua, tiene que tener una cámara de pretratamiento antes de botarla al desagüe. Entonces, ahí tiene que caerle la municipalidad con una multa, hacerle los análisis y realmente van a ver pero son decisiones políticas, ¿no? Entonces, pero digo, o sea, estamos por todos lados como un círculo vicioso y siempre, como digo, están dadas las cosas, pero no se cumplen. Mejor dicho, están en teoría, pero no están en la práctica. No se aplica. Claro, pero es que se tiene que aplicar, ¿no? Es como, hay que crear si existe la ley, entonces los organismos como las universidades, los organismos, por ejemplo, de los ministerios de minería, agricultura, etcétera, son los encargados de que se cumplan esas leyes o esa protección al reciclaje del agua, inclusive las plantaciones que tú has mencionado que no son económicamente productivas, que es más fácil, más barato importar un determinado producto agrícola. Acá nosotros consumimos, yo pago un dineral por 150 gramos de espárragos, 5 libras de esterlina. Y viene de Perú. Y la compro no porque, por hacer patria. Y las compran en todas orgánicas. Quinoa, esos son los productos que se deben fomentar, ¿no?
pero el dinero en realidad no va para el grupo campesino o los pequeños campesinos, sino va para la compañía, que son compañías foráneas, que compran y son los que tienen el margen de la ganancia. Lo mismo en el caso de los tintes naturales, la cochinilla es una que también viene de Perú, ¿no? Desde tiempos antiguos, si digo 50 años atrás, 50 años regresara, para los productos más caros de alimentos y de cosméticos se ha empleado y se sigue empleando, ¿no? Y también hay otros productos que yo he vivido en la zona de Pisco, de Ica. He vivido, no soy de ahí, pero he vivido desde los 2 años hasta los 18. Y en esa zona habían ballenas, las ballenas de esperma, que también han desaparecido, porque yo voy regularmente a Perú, ¿no? Entonces, todo eso no estamos protegidos, no nos protegemos nosotros mismos, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, los consorcios balleneros, los consorcios de la anchoveta, todo eso se hace sin conocimiento científico y sin usar, digamos, los parámetros que deberíamos usar. La minería, no solamente ya en contaminar el medio ambiente, sino en enfermedades, porque todo eso trae de esas consecuencias. Y por eso es que seguimos como seguimos, ¿no? Así es. Tienes toda la razón, Carmen. No, y verdaderamente que las leyes se dan, pero no se cumplen, ¿no? En zonas mineras, en donde hay agua que viene de la zona minera, debe ser controlado. No solamente el tema, ¿cómo se llama?, de microorganismos, hacerlo potable, todo ello, sino también toxicidad de elementos radioactivos. Claro, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque en todas minas de oro hay uranio. Uranio, mercurio. Mercurio, ¿no? Entonces, hay que analizarlo. Pues. Yo planteé a Lana eso y lo desecharon, ¿no? Pero no, los análisis son caros. Pero hay una empresa en Perú que puede hacer esos análisis. Claro. Yo la encontré, esa empresa, pero nunca quisieron financiarme esos análisis, ¿no? Así es. Bueno, creo que ya es suficiente. Ya no falta comentario. Todos sabemos entonces esto, pero es en los centros educativos, porque eso viene desde la educación inicial, la educación, ¿no? Del colegio, ¿no? Saber qué es lo que está causando daño a la ecología, ¿no? Es cierto lo de la población y todo, pero más que todo son las industrias, las industrias químicas fundamentalmente, y las industrias extractivas de minería, sobre todo en los países que no se respetan las leyes. Sí, pues. Muy bien. Ya, muchas gracias. Estupenda la exposición y abarca, como dices, todos los campos, ¿no? Social, educacional, porque en esto educacional es muy, muy importante. Es un impacto con muchos aspectos, ¿no? Muy bien, te felicito nuevamente, Oscar Eduardo. Excelente presentación. Muchas gracias. Bien, encantado. Muchas gracias, más bien, por su participación. Gracias a todos. Espero digamos, la presentación que Jorge nos la ayudará. Y si yo puedo ayudar en algo. Cerrando el caño, creo. Muy bien. Bueno, por mi parte, gracias por la exposición. Yo me estoy despidiendo. Gracias, Jorge. Gracias al señor expositor. Gracias también. Gracias, Oscar. Gracias. No tengo video, no sé qué pasa. Chao, George. Yo también, nos vemos. Un abrazo. Gracias. Cuídense.
Buenas. Hasta una próxima. Muy buena la Mañana el resolución. evento. Gracias, Oscar. Muy bien. Mañana el evento. Gracias a ustedes por su participación.